Hoy quiero presentarles una actualización en sistema de contratación y pago en salud para Colombia. En esta actualización vamos a tratar 5 temas fundamentales. El primero de ellos es modelos de contratación, seguido por arquitectura de pagos, financiación estratificada, mecanismos de transferencias financieras y mecanismos privados de financiamiento en salud. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de modelos de contratación en salud, nos referimos a los acuerdos que hay entre pagador y prestador para la financiación de los servicios de salud. El primero de ellos, el más genérico, el más utilizado, es el mecanismo de capitación. El mecanismo de capitación se define como un pago fijo por persona afiliada durante un periodo definido en nuestro sistema de aseguramiento. Este sistema de capitación aplica para servicios de atención primaria y baja complejidad primordialmente y para los programas de promoción y prevención. Estas actividades que son masivas y que aparecen en el plan de intervenciones colectivas y obligatorias. Como ventajas del sistema de capitación es que nosotros podemos prever un presupuesto y que se incentiva de forma proactiva la prevención. Entre menos se compliquen los pacientes, menos consumen recursos. Entre más prevención se haga, entre más promoción e incentivo a la demanda de actividades de atención básica, menos complicaciones y enfermedades crónicas prevalentes vamos a tener en nuestras cohortes. El segundo mecanismo de contratación del que vamos a hablar el día de hoy es el Fee for Service o pago por servicio. Este mecanismo de contratación o acuerdo de contratación entre pagadores y prestadores aplica por cada servicio prestado y en este sistema de contratación se establecen unas tarifas predefinidas. Este sistema está destinado para eventos de una frecuencia o previsibilidad no tan clara. Por eso aquí vamos a encontrar procedimientos especializados, servicios de alta complejidad y eventos de baja frecuencia y alto costo. Suelen asumirse para este sistema de contratación tarifas especiales como las definidas en el manual tarifario SOAT o en el ISS. Estas tarifas institucionales pueden negociarse en los acuerdos entre asegurador y prestador y pueden paquetizarse cuando incluyen elementos al interior de los procedimientos que puedan estandarizarse. Mi tercer modelo de contratación el día de hoy es el modelo de riesgo compartido o acuerdos de riesgo compartido. De este tuvimos un boom más o menos a partir del año 2018 y algunas definiciones fundamentales para este es que propende por una gestión integral del riesgo. Está asociado a instrumentos de planeación en política pública que buscan mejorar el acceso oportuno, efectivo, equitativo, eficiente y sostenible para los servicios cubiertos en el plan de beneficios en salud. Los acuerdos de riesgo compartido operan primordialmente entre el productor o fabricante del medicamento y el pagador o proveedor de servicios de salud. Entonces aquí vinculas a la EPS, IPS y farmacéutica, permitiendo esta cobertura y reembolso de una tecnología bajo ciertas condiciones específicas. Definimos riesgo en un acuerdo de riesgo compartido como la incertidumbre que se asocia a posibles pérdidas o ganancias financieras. Yo asumo un acuerdo de tipo unilateral o de riesgo unilateral cuando el riesgo financiero no lo puedo controlar y puede extenderse hasta el infinito. Entonces aquí establezco ciertas condiciones para restringir ese riesgo de ganancias infinitas, o un acuerdo bilateral si existe riesgo de pérdidas financieras para ambas partes. A este lo llamamos acuerdo de riesgo de dos caras. En cuanto a la tipología del acuerdo de riesgo sanitario o de riesgo compartido, nosotros entonces definimos un acuerdo financiero cuando la incertidumbre es netamente financiera, de presupuesto, por acceso irrestricto a terapias innovadoras y de alto costo, en donde la intención del acuerdo es contener los costos en el tiempo. Este tipo de acuerdo de riesgo financiero podemos dividirlo basado en los costos totales del tratamiento para toda la población o basado en los costos individuales por cada paciente tratado. El otro tipo de acuerdo de riesgo sanitario de riesgo compartido que asumimos es cuando existe incertidumbre sobre la eficacia y seguridad de la terapia innovadora, es decir, es un producto nuevo y aún no cuenta con evidencia científica suficiente que avale ese valor agregado a la salud.
Para estos efectos, los acuerdos basados en resultados clínicos buscan, a través de la relación entre pagador-proveedor y la compañía farmacéutica, recopilar datos del mundo de vida real y asegurar los desenlaces que la molécula promete. De esta forma, nosotros tenemos un acuerdo inicial o un acceso inicial a través de garantías de desenlaces que solo se paga por los pacientes que respondan con los desenlaces esperados, y otro de continuidad del tratamiento que permite que para aquellos pacientes que ya lograron un milestone, un primer desenlace deseado, que ellos puedan continuar con la terapia hasta que se genera la evidencia apropiada y el medicamento entra bajo un mecanismo de reembolso apropiado en el sistema de salud. De esta forma, nosotros deberíamos hacernos algunas preguntas especiales antes de la implementación de un acuerdo de riesgo compartido, y este derrotero de preguntas, en el marco del análisis estratégico y de la necesidad del acuerdo de riesgo compartido, de los riesgos financieros que debiera contemplar en mi contratación, de los aspectos clínicos y de evidencia, sobre todo de las herramientas de seguimiento, de la infraestructura para monitoreo y de cómo se distribuyen entre la farmacéutica y quien presta el servicio y el asegurador estos mecanismos operativos para el seguimiento y el cumplimiento de los desenlaces, así como el marco legal y contractual, la evaluación de las partes interesadas y de su participación en el proyecto, y los riesgos potenciales a los que ingresa los pacientes, el asegurador y la farmacéutica, son elementos importantes a checar antes de avanzar en un acuerdo de riesgo compartido, que podrás consultar en detalle uno a uno, al menos para tener un panorama, un marco de referencia de evaluación de un contrato en la implementación de riesgos compartidos. Vas a encontrar también, para navegar, algunos enlaces a documentos normativos actualizados y de ejemplos de la implementación que permitan mitigar esos riesgos en la implementación de un acuerdo de este tipo. Cabe decir que los modelos de riesgo compartido, aunque tuvieron este boom en el año 2018, han sido bastante cuestionados por estos problemas de la implementación y de la continuidad en el tiempo, de la aplicabilidad. En realidad aplica para todas las enfermedades, debería siempre buscar un acuerdo de riesgo compartido. Al final nos quedamos con dos modelos básicos de contratación en salud que cubren la mayoría de las condiciones, cuáles son la capitación y el pago por servicio. Siguiendo con la arquitectura de pago, van a encontrar alguna relación entre lo primero que mencionamos y lo segundo. Por eso mantuve la paleta de colores para identificar la relación entre ellos. Y dentro del modelo de contratación de capitación, nosotros tenemos una arquitectura de pago que puede responder a pago por capitación, que es el mismo pago fijo por usuario que planteamos antes, y un mecanismo especial que se llama pago global prospectivo, que también incluye a la cápita, pero es una cápita que se modifica en el tiempo. Es una cápita que se ajusta a crecimientos de población, a crecimientos de riesgo o a factores adicionales y que pudiesen cambiar la salud de los usuarios de la cohorte, y que estos mecanismos de ajuste permiten contener los riesgos financieros de quien asume una contratación por cápita. Los componentes especiales de este modelo de contratación por capitación, en donde existe un pago global prospectivo, implican ajustes por complejidad y perfil epidemiológico de la población, así como un sistema de monitoreo de calidad y alertas en el cumplimiento. Siguiendo por el modelo de contratación fee for service o pago por servicio, entonces tenemos o los pagos por eventos o los pagos por paquete o canasta. Guíense en los pagos por paquete o canasta con el ejemplo de los paquetes quirúrgicos. Imagínense una cirugía de apéndice que se cobrara con insumos desagregados. Sería muy complejo lograr organizar todo este paquete de elementos. Por eso hoy en día tenemos un paquete estándar que cubre las desviaciones sobre los consumos en insumos quirúrgicos y personal requerido para un procedimiento específico. Por último, tenemos el pago por desempeño o por resultados, que se ajusta al modelo de contratación de riesgo compartido que hablamos hace un momentito, y cuando nos referimos a este pago por desempeño o resultados se refiere a los resultados y el desempeño clínico de los pacientes en su tratamiento. Ahora hablemos de la financiación estratificada.
En cuanto a la financiación estratificada, nos referimos a dos mecanismos grandes de financiación que existen en Colombia en nuestro sistema de seguridad social en salud. El primero de ellos es la financiación básica, es aquella que se da en la unidad de pago por capitación, y nuevamente nos vamos a la capitación como un elemento fenomenológico que hemos descrito en el pasado. Esta financiación básica basada en la unidad de pago por capitación se define como una prima anualizada registrada en el plan de beneficios en salud, se paga por usuario. Tenemos un split o una división en esta capitación porque la capitación cubre de forma diferenciada a quienes están en el régimen contributivo, donde aparecen aportes de los empleadores y trabajadores, a quienes están en el régimen subsidiado, donde el Estado es quien con recursos públicos y recursos del régimen contributivo en nuestro imperativo, en nuestro pilar de solidaridad, cubre la salud de los afiliados. Y por último, a quienes están en los regímenes especiales como Fuerzas Armadas y docentes, la policía, entre otros, donde existen tarifas específicas para la cobertura por afiliado, pero el sistema sigue siendo una capitación. Este sistema, parecido al del pago global prospectivo en la capitación, cubre una cuota adicional, un plus a la cuota de la cápita, ajustado por edad, género y dispersión geográfica de los afiliados. Asimismo, en enfermedades especiales o riesgos catastróficos detectados en el curso de la ejecución de un año fiscal, puede ajustar el presupuesto y de esa forma cubrir a pacientes con enfermedades de alto costo o enfermedades catastróficas. El mecanismo de distribución de los recursos en este sistema de financiación básica es a través de giros a las EPS según la población afiliada, sea del régimen contributivo, subsidiado o especial, y cuenta con una fiscalización especial por desempeño a través de la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud. Nuestro segundo mecanismo de financiación estratificado es la financiación no UPC. Se trata de medicamentos o procedimientos que se encuentran fuera de ese plan de intervenciones colectivas y que se fijaron para el plan de intervenciones individuales y especiales, para pacientes que tienen una condición especial y de alto costo en salud. Para este grupo de personas, para este grupo de pacientes con estas condiciones, los recursos no vienen de esta unidad básica de financiación, de la UPC, y es por esto que los recursos requieren un mecanismo de seguimiento especial. Los recursos no UPC son prescritos a través de un formulario especial, que es el formulario de prescripción de MIPRES. En esta plataforma se autoriza y se gestionan las prescripciones de medicamentos o procedimientos o insumos especiales y son cubiertos con un fondo de compensación para eventos de alto costo. En el pasado teníamos muchos medicamentos no UPC e insumos no UPC cubiertos a través del mecanismo de recobro. Ahora se ha generado un mecanismo especial que se llama el mecanismo de presupuestos máximos de recobro, en donde se instauró un tope o techo anual para que las EPS puedan recobrar o gastar en tecnologías no PBS. Es así que las EPS ahora cuentan como sub-UPC. Esta sub-UPC es una UPC adicional o UPC ajustada al costo a medicamentos no cubiertos por la cápita, y esta tiene un techo, entonces no pueden sobrepasarse de esto, tienen que redistribuir este presupuesto adicional con el que cuentan, y esto las pone en algunos riesgos financieros en caso que en ese año, porque pues los topes se ajustan cada año, surjan nuevos pacientes, incrementen el diagnóstico de enfermedades de alto costo. Luego existe un tercer mecanismo de financiación o un submecanismo de financiación para el segundo, que es el no UPC, y este es que algunos medicamentos se encuentran aún por fuera de presupuestos máximos de recobro y pueden continuar siendo recobrados, y este mecanismo especial que se conservó para enfermedades de muy alto costo, para enfermedades huérfanas, por ejemplo, para terapias innovadoras bajo protocolos especiales, para dispositivos de muy alto costo no cubiertos por el PBS, tutelas y algunos mecanismos especiales de solicitud de estos insumos, medicamentos. Y este mecanismo del sistema de recobro le permite a las EPS cobrar un dinero adicional al que se sale de los techos, adicional al que se sale de la UPC, para medicamentos no contemplados o insumos no contemplados en la UPC.
El proceso del sistema de recobros se hace vía ADRES y requiere que el medicamento o insumo sea prescrito en MIPRES, sea autorizado por la EPS o por el ADRES, que valide que se cumplieron los requisitos, que tenga el código CIE-10 apropiado, que tenga el código de procedimiento apropiado, que la dispensación se realice en la IPS o farmacia que provee el servicio generando una factura, que se radique la cuenta de cobro de la EPS vía documentación al ADRES, y más o menos hacia los 60 días, es el plazo legal que está establecido, la ADRES transferirá esos recursos a la EPS. Entonces noten que hay un tiempo desde la radicación de la factura y todo lo que tiene que ocurrir para que se radique la factura hasta que la EPS reciba el recurso, en donde la EPS tiene que garantizar la solvencia financiera para asumir ese tiempo, esa carga prestacional que transfiere de la transferencia de dineros en función del sistema de recobros. Siguiendo con nuestra presentación hoy, o con nuestro resumen, vamos con los mecanismos de transferencias financieras. Y en mecanismos de transferencias financieras tenemos dos mecanismos básicos. El primero de ellos lo denominé giro indirecto, no se llama giro indirecto, es el giro convencional de los recursos UPC o el giro directo que se hace a la EPS, no tiene un nombre particular, es la UPC que se le manda a las EPS. Está definida como los giros basados en la UPC, con cuentas y retenciones por incumplimiento, como habíamos denominado antes, a través del seguimiento de la Supersalud. Cuenta con los beneficios de un mayor control por parte del pagador primario, porque yo como Supersalud puedo vigilar que se cumpla o no se cumpla con los estándares de atención y de servicio. Tiene la posibilidad de retención por incumplimientos, hasta un 15% puede retenerse por calidad y falta de cumplimiento de metas de atención. Se pueden generar avances programados y desembolsos parciales contra hitos de cumplimiento. Tiene los beneficios que reduce la intermediación financiera, pues parcialmente. Tiene una mayor trazabilidad de los recursos, además que permite pues gestionar de forma propositiva una reducción en función del cumplimiento de las metas, y tiene aplicación a situaciones específicas definidas normativamente. Aquí hay un elemento importante sobre este giro, y es que en lo que se propone de la reforma del sistema de salud nos encontramos en un esquema de transición hacia el siguiente mecanismo de transferencia financiera que denominamos giro directo. El giro directo de la ADRES fue normado nuevamente a finales del año 2024 y contempla como destinatario al prestador o IPS y al proveedor, puede ser un operador logístico o una farmacéutica, que debe estar registrado ante ADRES y ante REPS, ante el registro de prestadores, para recibir estos pagos. Esta transferencia directa que se hace desde ADRES omitiendo a las EPS busca eliminar la intermediación del asegurador en la transferencia de recursos. En el pasado, el mecanismo para que un prestador o una IPS o un operador o un proveedor pudiera recibir estos dineros a través del mecanismo de giro directo requería que la EPS lo acogiera voluntariamente. Las EPS debían postular a los beneficiarios, a sus proveedores, con deudas pendientes para que ellos pudieran recibir el giro directo. Hoy en día existe un mecanismo adicional. Ese mecanismo adicional es para EPS que no cumplen con patrimonio técnico adecuado o que se encuentran en vigilancia especial, intervención o liquidación por Supersalud, como ya vimos que son muchas, y esto le permite a los proveedores, a las IPS, aplicar a este mecanismo de giro directo, habilitándose dentro del registro de prestadores en ADRES o dentro del registro de cuenta de ADRES para recibir estos pagos. El mecanismo de giro directo está definido para presupuestos máximos, ¿sí? Y para la UPC no está definido para el mecanismo de recobro. Es decir, que aquellas tecnologías que aún se mantienen bajo el mecanismo de recobro, como las tecnologías para enfermedades huérfanas, no van a poder acceder a este mecanismo de giro directo. Tienen que ser tecnologías que se encuentren cubiertas bajo el mecanismo de prescripción vía MIPRES y ley de presupuestos máximos de recobro. No el recobro especial fuera de la ley de techos y fuera de los presupuestos máximos. El ADRES girará como mínimo el 80% de los recursos de presupuestos máximos directamente a las IPS y proveedores para cubrir estos servicios de alto costo. Entonces esto mejora
el mecanismo de flujo de recursos hacia aquellos proveedores que estaban viéndose con dificultades en función de los retrasos en los pagos de las EPS y de aquellas EPS que con insolvencia financiera tenían que cubrir atención básica. Entonces destinaban muchos de estos recursos de techos para cubrir necesidades diferentes, restringiendo con esto el acceso a servicios y medicamentos en pacientes con condiciones especiales o de alto costo. Como beneficios, tenemos que hay una reducción de la intermediación financiera y con esto un incremento en los ahorros, una mejora en la capacidad financiera del sistema. Se cuenta con una plataforma transaccional unificada, hay un cronograma predefinido de giros, hay mayor trazabilidad de los recursos y pues podemos priorizar a aquellos pacientes que antes estaban con problemas de entregas de medicamentos por falta de recursos, por problemas de cartera grandes entre aseguradores y proveedores. Pues hoy van a poder, a través de este mecanismo, los pacientes poder acceder a sus medicamentos. Finalmente, nos vamos a un sistema especial. Lo quise incluir acá porque hace parte del sistema de salud, aun cuando no es parte del sistema público, tiene alguna relación con los recursos públicos y son los mecanismos privados de financiación o de atención en salud para Colombia. Y aquí tenemos tres básicos, que son las medicinas prepagadas, los planes complementarios o EPS privadas y las pólizas de salud o aseguradoras tradicionales. Van a encontrar información adicional en los hipervínculos que se encuentran anidados a cada uno de los elementos. En cuanto a las medicinas prepagadas, pues son contratos privados de acceso preferencial a redes de clínicas y hospitales. Ellos no reemplazan la afiliación a la EPS. La EPS es obligatoria por ley en Colombia porque nuestro régimen es solidario e implica que los del contributivo deben financiar o solventar la cobertura en salud del subsidiado. Puede cubrir copagos o servicios no PBS, por ejemplo cirugías estéticas, y es completamente excluido de la UPC, no recibe ningún recurso del aseguramiento público. Los planes complementarios, por otra parte, cuentan ya con una mayor relación con el sistema público, porque hay una financiación cruzada, es decir, una EPS que brinda una póliza adicional a través de un plan complementario, puede generar financiación cruzada y usar algunos recursos de la UPC como base, añadiendo una prima adicional a la UPC para esos servicios adicionales a los que quisiera acceder el usuario. Dentro de esos servicios se contemplan habitación privada y algunos medicamentos no cubiertos por el plan básico de salud, por el plan UPC de salud. Tiene como restricciones que no reemplazan nuevamente la afiliación al sistema de seguridad social en salud, la cual es obligatoria por ley por nuestro régimen solidario. Por último, están las pólizas de salud o aseguradoras tradicionales, y estas pólizas de salud cubren riesgos adicionales, son muy similares a los planes complementarios, cubren riesgos específicos. Estos riesgos específicos podrían tener recobros al sistema público. Si un asegurado usa servicios PBS, entonces yo puedo hacer un cobro parcial de esos servicios PBS y el resto cubrirlo con la póliza o con el plan complementario. Tiene como restricciones también que no reemplaza la afiliación al sistema de seguridad social en salud, que es obligatoria para todos los usuarios del sistema. Espero que les haya gustado el resumen. Pueden navegar los hipervínculos para acceder a información adicional y detalle de las definiciones que hoy les he presentado y de los mecanismos especiales para participar en el sistema. Muchas gracias.